Es increíble ver cómo revolucionó el cine, ya que, con la llegada de Toy Story 1 en 1995, no solo impresionó a todos con su innovadora forma de animar al 3D, sino que esta película marcaría un antes y un después en el mundo del cine, ya que a partir de dicha peli, se empezaría a usar la animación por computadora, en especial en el cine estadounidense, pero, no solamente Estados Unidos aprovecharía tal método de animación por computadora, sino también Latinoamérica, la cual, dicho continente, ha hecho gran variedad de películas animadas la cuales veremos el día de hoy. En este iceberg, serán 3 niveles, iremos viendo de las más conocidas a las menos conocidas, así que, sin más preámbulo, empecemos de una vez. Metegol, también conocida como El Simo del Pueblo vs el CR7 Malo, estrenada el 18 de abril de 2013, dirigida por José Campanella, el cual también ha dirigido otras grandes películas como El Hijo de la Novia, El Mismo Amor, La Misma Lluvia y El Secreto de sus Ojos, esta última ganando el Oscar. Esta película tiene una puntuación algo regular, ni muy mala ni muy buena, pero bueno, pasemos a su trama. La historia comienza con el simp del pueblo en un bar, hasta que repentinamente, se enamora en menos de 2 segundos de una piba llamada Laura, y qué mejor forma de encararla que mostrarle cómo domina los muñequitos del Metegol XD, hasta que de repente vienen unos maleantes a molestar porque sí, estos vándalos retan al simp del pueblo a un partidito del Metegol, en el que el simp del pueblo los papea sin siquiera prender el internet. Esto hace enojar al CR7 Malo, pero luego viene alguien quien le ofrece ser jugador profesional. Años más tarde, vemos que el simp del pueblo desperdicia su vida, pero no siendo streamer, sino jugando al Metegol, y para colmo luego se entera que la piba que tanto simpea, Laura, se va de viaje, lo que deja mal al simp del pueblo, pero repentinamente, salen afuera, y ven que el CR7 Malo ha regresado, y con planes de destruir el pueblo. Primero empieza con el bar, rompiendo el Metegol, esto pone muy triste al simp del pueblo, hasta que de pronto uno de los muñequitos que se llama Capi cobra vida, y junto al simp del pueblo van a salvar a Laura que fue secuestrada por el CR7 Malo, pero antes, primero van a buscar a los demás muñequitos del Metegol al basurero, luego de recuperar a todos los muñecos del Metegol, el Capi nota que el simp del pueblo se siente mal, y es porque Laura está secuestrada, y entonces, se infiltran en una furgoneta para llegar a la casa del CR7 Malo. Al llegar, vemos que el CR7 Malo quiere los muñecos del Metegol para ponerlos en su botín para pisarlos, ya que, dichos muñecos, representan su única derrota, aferrándose a un trauma de hace años como si de Gup se tratase. Luego el simp del pueblo intenta detener al CR7 Malo, pero por un clavito de los cojones hacen estallar toda la mansión del CR7, provocando que arresten a el simp y a Laura, pero, el simp reta al CR7 a un partido, en el que si gana, le devuelven su ansiado pueblo, pero si pierde, se lo queda el CR7 Malo. Entonces, luego de que el simp del pueblo arme el equipo, se terminaría disputando el partido, en el que el CR7 Malo empezaría ganando, pero gracias a que los muñequitos se metieron al campo de juego, casi logran remontar, pero en la última jugada, el CR7 Malo mete el gol decisivo, pero, el público termina aplaudiendo a Amadeo, y el CR7 Malo se recontra hiper mega calienta hasta las bolas, terminando así, Metegol la película. O Menino e o Mundo, o traducida al español, El Niño y el Mundo, una película brasilera que fue estrenada el 17 de enero del 2014, esta película sería nominada al Oscar a Mejor Película Animada en el 2015, pero perdería el Oscar contra Intensamente. Su director es Eil Abreu, quien también dirigió la película El Garoto Cósmico. Esta película llama mucho la atención por su animación algo simple, y por tener muy pocos diálogos. Otra cosa a destacar, es que esta película es algo corta a diferencia de Metegol y otras películas de este iceberg. Pero bueno, sin más preámbulos, pasemos con la trama de esta película. La trama de O Menino e o Mundo sigue a un niño que vive feliz en el campo con su familia. Un día su papá tiene que irse a la ciudad a trabajar porque en el pueblo no hay oportunidades. El niño, extrañándolo mucho, decide salir solo para encontrarlo. En su viaje ve distintos mundos. Primero la naturaleza con colores vivos, después las fábricas, los campos de algodón, los trenes y la gran ciudad. Se da cuenta de que la gente pobre trabaja duro mientras los ricos se aprovechan. También ve la destrucción del medio ambiente y la tristeza que trae el progreso cuando solo importa el dinero. Aunque todo esto se muestra desde su mirada inocente, la película transmite un mensaje fuerte sobre la desigualdad, la explotación y la pérdida de la inocencia. Un gran mensaje que deja mucho que pensar si lo ves de cierta forma.
Una película de huevos, mi favorita del iceberg, creada en el país México, lanzada por Huevo Cartoon, una marca que solía hacer cortos sobre huevos animados, la cual a medida que fue ganando más dinero, se las terminó ingeniando para hacer películas animadas, incluso al 3D. Esta película se estrenaría el 21 de abril del 2006 en los cines, sus directores son Rodolfo Riva Palacio Alatriste y Gabriel Riva Palacio Alatriste. Esta película tiene mucho de qué hablar, tanto su historia, su animación 2D y 3D en algunos momentos, y sus chistes para adultos. Una película de huevos también es una saga que cuenta con varias secuelas, y de todas las que existen he elegido la primera por ser la más icónica de todas. En fin, pasemos a la trama de esta película. La película nos narra la historia de un huevo llamado Toto, el cual es separado de su madre la gallina, y esta va a buscar a Toto, el cual fue llevado a un camión donde será exportado a un supermercado para ser vendido. Toto es comprado por una señora, al llegar a la casa, conoce a un grupo de huevos, en el que conoce a un huevo llamado Willy, el cual quiere escapar junto a los demás huevos, que al final logran escapar, excepto Toto y Willy, que se quedan dentro de la casa. Toto quiere irse solo, pero luego, Willy le dice a Toto cómo llegar a una granja y que lo iba a guiar hasta ahí, y recordemos que Toto se quiere convertir en un pollo, y entonces Willy termina de convencer a Toto de acompañarlo. Luego de eso conocen a Tocino, quien los ayuda a abrir una lonchera para esconderse allí. Luego la lonchera en donde se escondieron es lanzada por la ventana del bus, pero se salvan gracias a un sándwich. Pero luego, terminan cayendo en una alcantarilla donde unas ratas intentan comérselos, pero luego logran escapar. Después llegan a una feria donde conocen a un grupo de huevos quien después los salvan de unos huevos de reptiles que tenían malas intenciones. Entonces se refugian en una zona de huevos fiesteros, y de pronto, Willy le confiesa a Toto que no sabe llegar a la granja que tanto decía saber llegar, y que le mintió porque no quería ir solo. Esto hace enfurecer a Toto, el cual se va por su cuenta a la granja subiéndose a un camión que se dirige a dicha granja, pero viene Tocino, quien le avisa que Willy está en peligro, y que Toto tiene que ir a rescatarlo. Luego vemos que los huevos de reptil de antes amarraron a Willy a una mini montaña rusa. Entonces Toto cuando llega, intenta huir de los ataques de los huevos de reptil, pero, de repente, llega Confi con los huevos del principio de la peli, y se arma una pelea entre estos y los huevos de reptil, y antes de que la montaña rusa pise a Willy, Toto y compañía, logran detener la máquina, salvando a Willy. Luego de que todo haya terminado, Willy se siente mal por haberle mentido a Toto, y entonces, monta un pájaro para llevar a Toto a una granja, en donde se reencuentra con su madre, quien mientras lo buscaba, justo había pasado por esa granja. Entonces, Toto le pide a su madre que está listo para ser un gran pollo. Luego de unos varios días, Toto logra convertirse en un pollo, terminando así una película de huevos. Anina, lanzada el 19 de abril en el año 2013, creada en Uruguay y Colombia, su director es Alfredo Soderrit, un dibujante, animador, actor, escritor, director de cine y realizador de televisión. Este director también dirigió Carpinchos, y entre otras. Esta película tiene una puntuación aceptable, tampoco es la gran cosa pero sí tiene opiniones muy positivas. Sin más nada que decir, pasemos con la trama de esta película. La película Anina trata sobre una niña llamada Anina Yatay Salas, que vive en Montevideo y odia su nombre porque es un palíndromo, o sea, se lee igual al derecho y al revés. Por eso, muchos compañeros se burlan de ella. Un día, Anina se pelea en el recreo con una compañera llamada Giselle, que también tiene una personalidad fuerte. Después de la pelea, las dos son castigadas por la directora del colegio. En vez de un castigo común, la directora les da un sobre negro cerrado, y les dice que no pueden abrirlo durante una semana. Esto deja a Anina muy confundida, y toda la historia gira en torno a lo que siente y piensa durante esos días. Mientras espera, Anina empieza a reflexionar sobre su comportamiento, su amistad con los demás y las razones por las que Giselle actúa como lo hace. A lo largo de la película, Anina se da cuenta de que cada persona tiene sus propios problemas, y que es importante ponerse en el lugar del otro. Cuando finalmente puede abrir el sobre, entiende que el castigo fue más una forma de aprender una lección que algo malo. Condorito, la película, producida en Chile, Perú, México y Argentina. Esta película sería estrenada el 12 de octubre del 2017, dirigida por Eduardo Schultz y Alex Orelle. Esta película tiene una puntuación muy negativa, considerado por muchos una película mala. En fin, veamos la trama de esta película. Condorito vivía tranquilo con su sobrino Cone. Condorito está muy enamorado de Yayita, su novia, pero su suegra no lo soporta y siempre dice que él es un vago sin futuro, y Condorito quiere demostrar que puede ser responsable, así que planea pedirle matrimonio a Yayita.
Cuando por fin junta valor para hacerlo, las cosas salen mal. En ese momento llegan unos extraterrestres del planeta Chiquinox. Ellos creen que los humanos son una amenaza para el universo, así que deciden secuestrar a Doña Tremebunda porque piensan que es la líder de la Tierra. Condorito y Cone deciden ir al espacio para rescatarla. Mientras tanto, en la Tierra, Gallita se siente muy confundida porque Condorito desaparece sin decir nada. Pepe Cortisona aprovecha eso para acercarse a ella y convencerla de que Condorito no vale la pena. En el espacio, Condorito y Cone tienen que superar varios peligros. Cruzan portales, se enfrentan a guardias alienígenas y descubren que los Chiquinorks quieren destruir la Tierra con una superarma. Condorito logra escapar de su prisión y, con ayuda de Cone, salva a Doña Tremebunda y detiene a los extraterrestres. Después de muchas aventuras, todos regresan a la Tierra. Gallita se da cuenta de que Condorito fue un héroe y siempre la quiso de verdad. Doña Tremebunda, aunque sigue siendo pesada, finalmente acepta un poco a Condorito. La historia termina con todos celebrando, y Condorito haciendo de las suyas como siempre. Las leyendas, una saga de películas de terror hecha en México. Estas películas nos narran historias donde los protagonistas deben enfrentarse a leyendas urbanas, como La Llorona, El Chupacabras, y entre otros. Esta saga sería creada por Ricardo Arnaiz. En total son 7 películas. Y como no quiero hacer más largo el video de lo que ya es, elegiré a la primera que salió para hablar de su trama, y analizarla detalladamente. La leyenda de la Nahuala, estrenada en el año 2007, el protagonista es Leo San Juan, un niño muy asustadizo que vive con su abuela y su hermano mayor, Nando. Nando siempre se burla de Leo por ser miedoso, pero una noche ocurre algo terrible. La Nahuala, una bruja malvada que quiere volver a la vida usando almas de niños, secuestra a Nando y lo lleva a una vieja casona embrujada. Aunque tiene mucho miedo, Leo decide entrar a la casa para rescatarlo. Dentro conoce a Teodora, el espíritu de una niña, y a Don Andrés, un fantasma conquistador muy gracioso, y a Alebrije, una criatura mágica que lo ayuda. Juntos se enfrentan a trampas, monstruos y fantasmas. Durante su aventura, Leo aprende que el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en atreverse a enfrentarlo. Al final, logra salvar a su hermano y derrotar a la Nahuala, demostrando que hasta el más temeroso puede ser un héroe cuando se lo propone. Lumíferos, lanzada en el año 2010, creada en Argentina, producida por Gustavo Giannini. Ya de por sí, esta película es una porquería, la veas por donde la veas, teniendo opiniones muy negativas. A decir verdad, su animación se ve como, no se me ocurre nada gracioso. Si tienes algún chiste bueno déjalo en los comentarios por favor. Su historia es muy aburrida y predecible, pero bueno, tuve que desperdiciar una hora de mi vida para ver esta película y contárselas a ustedes. Siendo sincero, no sé si vale la pena entrar en detalle, pero bueno. La historia sigue a Juan, un pequeño gorrión curioso y aventurero que vive en una plaza junto a otros pájaros. A diferencia de los demás, él no quiere seguir las reglas ni depender del grupo. Sueña con ser libre, valiente y demostrar que puede sobrevivir por su cuenta. Pero cuando intenta hacerlo, las cosas no salen como esperaba. Termina perdiéndose y llega a la gran ciudad, un lugar lleno de peligros y desafíos. En ese nuevo ambiente conoce a Fifi, una canaria doméstica que vivía encerrada. Pinche película toda culera. Mejor pasemos con la siguiente ya. Piratas en el Callao, creada en Perú, siendo el primer filme latinoamericano en ser animado al 3D en su totalidad, estrenada en el año 2005, esta película sería dirigida por Eduardo Schultz, el mismo que dirigió Condorito. De todas las películas que hemos visto hasta ahora, esta es la que peor puntuación tiene, teniendo un 3 de 10. Pero bueno, la historia comienza con un niño llamado Alberto Cabello, que vive en Perú en el año 1969. Alberto se encuentra en una excursión, en la que, al separarse de su grupo, termina cayendo a un agujero, donde es transportado al año 1624, en plena guerra entre los españoles y holandeses. Luego de un rato, Alberto se entera que él es invisible para la gente de esa época, o sea, nadie nota su presencia, dejándonos con una de las escenas más cringe del cine latinoamericano.
Luego de esa horrenda escena, Alberto se encuentra con Ignacio, un niño que lo puede ver, ya que él tampoco no es de esa época, y juntos buscan la manera de volver a sus épocas. Tras unos momentos después, Alberto se enamora de una chica indígena llamada Urti. Esta misma se cae al agua y es salvada por Alberto, pero momentos después, vemos que Urti está del lado de los holandeses, a los que les da información de los españoles a través de dibujos. Alberto quiere ayudar a los holandeses para que Urti no sea esclavizada por los españoles, pero Ignacio se opone a eso, provocando que ambos se peleen. Pero, Urti e Ignacio se enteran que los holandeses son peores que los españoles, y que Urti sería esclavizada por estos mismos, pero ya es demasiado tarde, Alberto ya les dio la información a los holandeses. Entonces, empieza el combate, y durante este, Ignacio convence a Alberto de que los holandeses son peores que los españoles, poniéndose del lado de los españoles. Luego, Ignacio y Alberto aprovechan que son invisibles para enfrentar a los holandeses, pelea en la que Ignacio muere de una forma algo peculiar. Después, Alberto acaba con el líder de los holandeses tras caer muy alto. Tras unos momentos después, Alberto acepta que se quedará en esa época para siempre, y en vez de preocuparse o desesperarse porque ya no verá a sus familiares, amigos, padres y conocidos, este cabeza de termotanque se lo toma con una tranquilidad masiva. Uf, qué porquería de película. Bueno, al menos agradezco que no termina con un musical o no me chingues. Gaturro es un personaje de cómics argentino, el cual tuvo su propia película en el año 2010, hecha en Argentina. Gaturro fue creado por Nick, un dibujante de cómics y artista famoso, aunque quien dirigiría su película sería Gustavo Cova, un director de cine argentino, el cual dirigió películas como Alguien te está mirando, Rouge Amargo, y Bogie el aceitoso, la cual veremos más adelante. Gaturro, la película tiene una puntuación demasiado negativa, al igual que Piratas en el Callao, tiene un 3 de 10 de puntuación. La película comienza con Gaturro, que está muy enamorado de Agatha. Siempre que intenta enamorar a Agatha termina siendo superado por Max, otro personaje quien también está enamorado de Agatha, y ambos pelean por conquistarla, pelea en la que siempre termina ganando Max, por tener más dinero, provocando que Agatha siempre rechace a Gaturro. Entonces, Gaturro, al ver que a Agatha le gustan los gatos famosos, Gaturro va a un casting para ser famoso y aparecer en la tele. Allí, conoce a Brad Pitt, quien ayuda a Gaturro a ganar el casting. Entonces, Gaturro se vuelve una estrella televisiva, y Agatha se siente un poco mal, ya que al ver que Gaturro ahora es famoso, se siente arrepentida de haberlo rechazado antes, y le pedirá matrimonio a Gaturro. Max se da cuenta de esto, y contacta a una gata atractiva para que bese a Gaturro. Esto hace enojar mucho a Agatha, lo que hace que le pida matrimonio a Max en una boda, pero Gaturro va a evitarlo, y le dice a Agatha lo que siente por ella, y Agatha le dice a Gaturro que también lo quiere. Esto hace enfurecer mucho a Max, quien saca un robot gigante, el cual derrotan en 2 segundos, finalizando esta película. Patorucito, estrenada en el año 2004, creada en el país Argentina, siendo la primera película animada de ese país. Esta película sería dirigida por José Luis Massa, un director de cine argentino. Este filme tiene una puntuación regular, teniendo un 4 de 10 por lo general. La historia nos narra cómo hace mucho tiempo, existía un amuleto que te daba poderes, quien fue robado por un sujeto muy malvado, pero este amuleto se partiría en 2, perdiéndose ambas partes. Luego nos muestran a nuestro protagonista, Patorucito, quien es aún pequeño, y su abuela le dice que algún día será el cacique de su pueblo. Luego de unos años, Patorucito ya está más grande, y vemos que él se encarga de proteger su pueblo de desgracias, ya que unos chicos prendieron fuego el bosque, con caballos dentro. Entonces Patorucito va a salvar a aquellos caballos, y luego conoce a un caballo llamado Pamperito, con quien forma una gran amistad con Patorucito. Luego, Patorucito es recibido con una fiesta sorpresa por su cumpleaños, y en esa fiesta, conoce al arqueólogo Andrew Ferguson, quien tiene la mitad del collar que vimos al principio, pero después viene un antiguo representante de los tehuelches con su grupo, quienes adoran a Patorucito por ser el heredero cacique, pero primero, tendrá que cumplir varias pruebas para ver si es el elegido o no. Después, Patorucito se embarca en una aventura con Pamperito e Isidorito, quien es el mejor amigo de Patorucito. Mientras este hace las pruebas, Ferguson intenta sabotear a Patorucito. Patorucito e Isidorito luego llegan a un arroyo, en el que conocen a una chica quien se vuelve el interés amoroso de Patorucito, y tiempo después, también conocen a su padre.
Luego de que Patorcito haya terminado todas las pruebas, Ferguson dice que Patorcito no puede ser cacique aún, y primero tiene que enfrentarse en una carrera a los chicos que quemaron el bosque al principio. Luego, en el duelo, Patorcito empieza con mucha ventaja, pero este se cae al agua, en el que llega al interior de una pirámide, en la que se encuentra Ferguson, quien obtiene la otra mitad del collar y se vuelve poderoso, pero momentos después, tras una larga batalla, termina siendo derrotado por Patorcito, finalizando este filme. Eva de la Argentina, una película hecha en ese mismo país en el año 2011, dirigida por María Seaone, quien fue una periodista y escritora argentina, que en paz descanse. Este filme tiene una puntuación demasiado regular, contando como un 5 de 10 generalmente. La película Eva de la Argentina cuenta la historia de Eva Perón, desde su infancia pobre, hasta convertirse en una de las figuras más importantes de la historia argentina. Narra cómo llegó a Buenos Aires, conoció a Juan Domingo Perón y se transformó en una líder amada por los trabajadores y las mujeres. También muestra su enfermedad, su muerte joven y cómo su figura se convirtió en un símbolo eterno del pueblo argentino. Bolívar el héroe es una película animada colombiana de 2003, animada a mano y con una influencia del anime japonés, dirigida por Guillermo Rincón, basada en el expresidente de Perú Simón Bolívar. Este filme es considerada una película de culto, considerándose como una de las primeras películas de anime de Latinoamérica. Esta película tiene una puntuación malísima, la peor del iceberg creo, así que ya te estarás dando una idea de lo horrenda que será la trama, así que para no aburrirte, vamos a repasar la trama de una forma rápida y sin detallar tanto. La película Bolívar, el héroe cuenta la historia de Simón Bolívar, un joven venezolano que, inspirado por las ideas de libertad y justicia, decide luchar contra el dominio español en América. A lo largo de su vida lidera grandes batallas, logrando la independencia de varios países. Aunque su sueño de una América unida no se cumple, Bolívar es recordado como un héroe y libertador que dedicó su vida a la independencia del continente. Boogie el Aceitoso, un personaje de tiras cómicas, quien tuvo una película para un público adulto dirigida por Gustavo Cova, creada en Argentina en el año 2009, teniendo en promedio una calificación de entre 6 y 5 puntos. Boogie es un asesino a sueldo frío, cínico y brutal, que se gana la vida haciendo trabajos sucios para quien pueda pagarlo, conocido por su desprecio hacia todo y todos. Cuando otro sicario, Blackburn, le quita un trabajo importante, eliminar a Sonia, testigo clave contra un poderoso mafioso, Boogie se siente humillado y decide intervenir por su cuenta. Al secuestrar a Sonia, una mujer sensible y soñadora, ambos se ven envueltos en una serie de persecuciones, tiroteos y situaciones absurdas. Con el tiempo, Sonia logra despertar en Boogie una pizca de humanidad, aunque el tono se mantiene oscuro, sarcástico y violento. Con una animación 3D de estilo noir, la película mezcla humor negro, crítica social y acción exagerada, reflejando fielmente el espíritu provocador del cómic original. WhatsApp, claro plagio de App, una película brasilera del año 2009, realizada por Video Brinquedo, empresa la cual se dedica a crear abominaciones, copiando otras películas famosas. Este filme tiene una calificación malísima, solo véanlo por ustedes mismos. Así que ya se darán una idea de lo que será esta peli, y, sin detallar tanto, pasemos con su absurda trama. La historia comienza con una familia que se dedica a cazar monstruos, cuando en un momento, un hombre francés llamado Lambier, quien es el villano de la peli, libera 3 monstruos alrededor del mundo, y nuestros protagonistas viajan para derrotarlos. Luego de atrapar a los 3, como castigo Lambier es enviado a la dimensión de los monstruos. Aimbo, un filme animado hecho en Perú estrenado en el año 2021, dirigida por Richard Claus, un productor de cine de nacionalidad alemana, esta película está calificada con un 4 de 10 en general. La trama se centra en una joven indígena de la selva amazónica que debe emprender un viaje para salvar a su hogar de la destrucción provocada por la explotación de los recursos naturales y el espíritu maligno Yakuruna. Con la ayuda de sus guías espirituales, un armadillo y un tapir, Aimbo debe superar sus miedos, superar una maldición y salvar a su pueblo del poder destructivo del hombre blanco y de una amenaza sobrenatural.
Mercano el Marciano, un filme argentino del año 2002, dirigida por Juan Antín, un director, guionista y productor. La película Mercano el Marciano tiene una calificación de 6 puntos de 10 generalmente. La trama nos cuenta la historia de Mercano el Marciano, alguien solitario, que está paseando por Marte cuando un cohete terrícola destruye accidentalmente a su mascota. Furioso, viaja a la Tierra para vengarse, pero su nave se estrella en Buenos Aires. Allí descubre una ciudad caótica, consumista y llena de desigualdades. Mientras intenta reparar su nave, se hace amigo de un niño rico e ingenuo, pero también es explotado por empresarios sin escrúpulos que ven en él una oportunidad comercial. La historia combina humor negro y sátira social, mientras Mercano intenta encontrar su lugar, evidenciando las absurdidades del mundo humano. Papelucho y el Marciano, un filme chileno del año 2007, dirigida por Juan Diego Garretón, un director de cine chileno. Este tiene una calificación muy mala, teniendo 4 de 10. La trama nos narra la historia de Papelucho, un niño científico que un día, tras mucho esfuerzo logra crear un pequeño marciano, el cual por alguna razón, se mete dentro de su cuerpo, molestando a Papelucho en cualquier momento del día. Papelucho intenta ocultar la presencia del alien dentro de su cuerpo, pero este se harta de lidiar con eso, y crea un cohete con cosas de su casa para enviar al marciano de vuelta a su hogar, Marte, en el que llega a una ciudad de marcianos, los cuales quieren meterse dentro del cuerpo de Papelucho, lo que hace asustar mucho a este mismo, provocando que este se despierte de lo que fue un sueño. Bueno, llegamos al final del video, te agradezco que te hayas quedado hasta acá. Si tuve algún error, me gustaría que me lo digas en los comentarios, cualquier cosa me sirve para seguir mejorando mi calidad en mis vídeos para traérselos a ustedes. Otra cosa a destacar, es que existen infinidades de películas animadas hechas en Latinoamérica, así que si quieren una parte 2, no duden en pedírmelo en los comentarios, pero bueno, si te gustó este video, puedes hacérmelo saber suscribiéndote o dándome like, si es que quieres. En fin, hasta acá dejo el video, así que me despido, te deseo lo mejor, adiós.